tal? Los saludo con mucho gusto, con mucho agrado. Espero que se encuentren bien. Hoy quiero darle seguimiento a nuestro estudio, nuestra enseñanza que empezamos hace 8 días, que es aprovechando bien el tiempo, basado en lo que es la primera carta de Pedro. Ahorita estamos estudiando el capítulo 4. Hace 8 días hablábamos de aprovechar bien el tiempo en relación de apartarnos del pecado, alejarnos del pecado. Vimos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, acerca de ese tiempo que tenemos que aprovechar, el tiempo que nos resta. Antes de que venga Cristo o antes que seamos llamados a su presencia, hay que aprovechar bien el tiempo. Pero vamos a leer lo que dice, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que resta hay que aprovecharlo bien. Y aprovecharlo bien quiere decir apartarnos del pecado, alejarnos del pecado, ¿sí? Dice, armados del mismo pensamiento, ¿sí? Cuando padecemos por causa del evangelio, vamos a acabar con el pecado. Cuando padecemos por causa de que somos tentados, de que la gente nos empieza a perseguir al creyente, se burla del creyente, ahí es a donde vamos a acabar con el pecado. Nos vamos a apartar de todo eso que desagrada a Dios. Ahora vamos a pasar a un siguiente punto, que es igual aprovechar bien el tiempo, soportando con paciencia. Vamos entonces al versículo número 3. Primera carta de Pedro 4:3. Dice ahí, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ok, dice que el tiempo que nos resta hay que aprovecharlo. Y que ese tiempo pasado, dice, basta ya, baste ya acaba con ese tiempo pasado. Porque hicimos lo que le agradaba a los gentiles. Cuando se refiere a los gentiles, se refiere a ese mundo sin Dios, a la vida del mundo sin Dios. Dice, entonces, aquí cuando nos dice que ese tiempo pasado ya basta, ya se terminó, nos debe de servir para reflexionar. En ocasiones el mirar hacia el pasado podemos tomarlo como algo equivocado. ¿Por qué? Porque el mirar hacia el pasado, el enemigo lo usa para desalentarnos, para decir, mira de lo que hacías, mira cómo vivías. Entonces, esa es la forma en la que el enemigo nos va a querer atacar. Pero Dios no nos dice eso. Dios nos lleva, ¿sí?, a recordar ese mundo pasado, a recordar esa vida pasada, ¿sí?, pero para alejarnos de él, para no volver a ser, ¿sí?, eso que hacíamos antes. Dios mismo, con el pueblo de Israel, les hacía recordar ese tiempo cuando fueron esclavos en Egipto. Mira, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15. Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, les llevaba a recordar lo que habían vivido antes. Y esto también es para nosotros, también es una llamada de atención para nosotros, una exhortación. Sí es cierto, a veces la gente dice, sí, es que el Señor me sacó de ahí y no lo quiero recordar. No es malo recordarlo, siempre y cuando nos demos cuenta que de ahí nos sacó el Señor, como con el pueblo de Israel, con mano poderosa. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que un curso, que una terapia, que un grupo de autoayuda nos va a ayudar a salir de esa vida de pecado, de ese pasado pecaminoso, pero nada de eso sirve. El único que nos puede sacar de esa vida de pecado, de ese pasado lleno de pecado, solamente es Dios, con mano fuerte y brazo extendido, así como con el pueblo de Israel. Pablo mismo también recordaba de dónde Dios lo había sacado, recordaba que él había sido perseguidor de la iglesia, perseguidor de los creyentes, y el recordarlo lo animaba. Pero lo animaba a ¿qué? No a hacer eso, ya no regresar a eso, sino a servirle con más fuerza, con más amor a Cristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, el olvidarnos de ese pasado, o el recordar, mejor dicho, ese pasado, no es para que lo disfrutes, no es para que digas, ay, esos tiempos, cómo los viví. No, el recordar eso te tiene que llevar a que entiendas que eras pecador, a que eras esclavo del pecado, y debe de traer eso a nosotros dolor por causa de ese pecado. Entonces, recordar el pasado no es para algo bueno, no es para alegrarnos. Alegrarnos de dónde nos sacó, sí, pero no alegrarnos de esos placeres pasajeros, pecaminosos, no, sino de sentir tristeza por toda esa esclavitud en la que vivíamos. Entonces, Pedro escribe en esta parte a esos creyentes, aquellos que habían vivido bajo la corrupción del mundo, y les dice, basta ya ese tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada. ¿Qué quiere decir? Lo que la gente sin Dios se inclina. Es una condenación hacia la vida anterior, esa vida de pecado, ¿sí? En esa humanidad que hoy vivimos, o el creyente vive, es una humanidad llena de inmoralidad, llena de rebeldía hacia las cosas de Dios. El creyente tiene que marcar la diferencia. Se van a burlar del creyente, lo van a criticar, lo van a rechazar, van a hacer muchas cosas, pero el creyente tiene que marcar una diferencia. Tiene que hacer cambios notorios, hábitos, estilo de vida diferente a la vida del mundo. ¿Sí? Ese tiempo, aquí lo que nos está diciendo Pedro, acentúa esa parte de ese tiempo que se ha quedado atrás para siempre. ¿Sí? Ahora, los pecadores, la gente sin Dios, se imitan unos a otros. ¿Sí? La maldad empieza a acrecentarse. ¿Pero por qué se acrecenta? ¿Por qué la maldad empieza a haber más y más? Porque la gente, en lugar de rechazar esa maldad, se empiezan a imitar. Se empiezan a acostumbrar a lo que hacen unos y empiezan a adoptar esas costumbres a sus propias vidas. El mundo se vuelve imitador, pero de lo malo, en lugar de lo bueno. Imitan lo malo, se empiezan a acostumbrar a lo malo, y entonces a lo malo le dicen bueno. Como creyentes, esos pecados anteriores quedaron atrás y tienen que ser abandonados en nuestra vida, ¿sí? El tiempo que nos resta le pertenece a Dios. Y todos esos días, cada minuto, cada segundo, tenemos que servirle a Él. Pedro hace una lista en este versículo que estamos estudiando de esos pecados que marcan la vida del mundo sin Dios en esa época y hoy en día también. Pecados relacionados y que caracterizan al mundo sin Dios. Pecados principalmente sexuales, pecados de borracheras, pecados de idolatría. Mira, vamos a ver qué dice nuestro versículo. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En primer lugar, dice Pedro aquí, andando. Cuando se refiere a esa palabra andar, se refiere a vivir, pero implica una total falta de control. ¿Sí? Esto quiere decir que ya no tiene la gente ese control hacia sus pecados, sino simplemente se deja llevar. Y el creyente es llamado a apartarse de todos esos pecados, a alejarse de todos esos pecados. Vamos a ver la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? No tenemos que dejarnos llevar por los deseos de la carne. Tenemos que apartarnos de todos esos deseos pecaminosos que hay en nuestra carne y que tienen que ver con lujurias, lascivias, borracheras, contiendas, envidias. Vamos a ver otro versículo, Efesios 4:19, que dice así,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se refiere al mundo que se deja llevar por estos pecados, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice que perdieron toda sensibilidad. ¿A qué se refiere esto? Ya no responden a Dios, se apartan totalmente de Dios. La gente se acostumbra a la situación. Hoy en día lo que se está viviendo, la cuarentena, la enfermedad, la gente se empieza a acostumbrar. Al principio los refugiaron y la gente se refugió. Pasó un tiempo y ya empezaron a salir. Ahora, cuando se empezaron a acostumbrar a esto, se empezaron a refugiar en el pecado, principalmente en lo sexual. Ya lo vimos también. Hablamos de que hubo un aumento de violaciones, un aumento de inmoralidad, un aumento en las páginas visitadas de la internet, que eran páginas pornográficas. Se empiezan a refugiar en el pecado. Dice entonces, andando en lascivias. Cuando se refiere a lascivias, se refiere a libertinaje sexual. Se refiere a un deseo, con un fuerte deseo por la inmoralidad sexual, ¿sí? Una entrega sin freno. También dice concupiscencias. Concupiscencia dice que es una pasión, un deseo por lo prohibido, gratificar los apetitos ilegítimos, ¿sí? Los apetitos sexuales, a eso se refiere. Embriagueces, aquí refiere a un exceso en borracheras, una entrega total hacia las bebidas embriagantes. Y eso los lleva a perder la capacidad para tener el control de su propia vida, de su cuerpo. Orgías se refiere a desenfreno, se refiere a glotonería, ¿sí? Exceso de comida, exceso de bebida, exceso de actividad sexual desenfrenada. A eso se refiere la orgía. También disipación, nos regresa a la parte de borracheras y embriagueces, pero relacionado con la orgía. Orgías con borracheras. Y dice al final, abominables idolatrías. Todo lo que tiene que ver con la adoración a los ídolos. Eso los lleva a los abusos, a los excesos en alcohol, en comida, en inmoralidad sexual. Todo eso tiene que ver también con las idolatrías. Abandonar a Dios, al único Dios vivo y verdadero, ¿sí? Sus normas morales quedan rebajadas. Se rebajan y se permiten todo tipo de placeres pecaminosos. Entonces, por eso debemos nosotros como creyentes, el creyente tiene que ser cuidadoso de no dejarse llevar por la corriente del mundo, por los placeres pecaminosos. Tal vez en el pasado, ¿sí? Vivimos algo así, de esos tipos de pecados, pero ahora en Cristo, ahora en nuestra vida en Cristo, fuimos sacados de eso. Antes éramos todo esto que ya vimos, practicábamos todo esto, el creyente practicaba todo eso. Y todos esos pecados contribuyeron a que Cristo fuera crucificado. Nosotros mismos, los creyentes, fuimos culpables de la crucifixión de Cristo, pero ese sacrificio de Cristo nos dio el perdón de todos esos pecados. El arrepentirnos, el haber causado esa muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, nos lleva ahora a un perdón y nos lleva a una nueva vida en Cristo, una vida diferente. Y sería totalmente insensato volver a esa clase de vida. Por eso, la llamada, la exhortación aquí es aborrecer el pecado. Pasamos al siguiente versículo 4. Primera carta de Pedro 4:4 dice, a estos, o sea, la gente, al mundo sin Dios, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y ultraje. O sea, esas personas que nos conocieron antes de Cristo, que vivíamos antes sin Cristo, les parece ahora cosa extraña. Cosa extraña quiere decir que les sorprende. Que ya no corramos con ellos, que ya no nos apresuremos con ellos hacia el desenfreno, hacia el libertinaje, ¿sí? Esa gente sin Dios que ahora nos conoce, ¿sí? Les sorprende y no entienden ese cambio radical que ahora el creyente ha experimentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha confiado en Cristo, porque ha puesto su vida en Cristo. Para la gente sin Dios, el hecho de que existan divorcios, el hecho de que existan
borracheras, adulterios. Para ellos es algo normal. Para ellos es algo común en las personas. Pero tú hablas de una persona que dejó las borracheras, que dejó los adulterios. Habla de que dejó los vicios, que está buscando corregir su matrimonio y eso les sorprende y hasta les parece malo. ¿Cómo estás dejando ahora eso? O hasta le dicen, tu religión te lo prohíbe. No, no es mi religión, es mi convicción ahora en Cristo. Nos consideran nuestra nueva forma de vida como una locura. ¿Por qué? Porque ya no participamos en las fiestas mundanas, en las fiestas con desenfreno, en orgías, ya no participamos. El creyente ya no participa de eso y se sorprenden. Ahora, la vida limpia, la vida moralmente limpia del creyente condena al mismo pecador. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que su vida es en pecado. Su vida es totalmente ajena y alejada a los principios de Dios. Entonces, se resienten y aparte se molestan cuando tu vida como creyente es diferente, ¿sí? Muchas veces esas personas que conocen que ahora en tu vida como creyente eres diferente, a lo mejor buscan ese consejo de tu parte, pero cuando lo empiezan a confrontar con la palabra de Dios, ya no les gusta. Se apartan y a veces hasta acusan al creyente. La psicología les dice a esas personas que son víctimas y nosotros, los creyentes, lo que dice la palabra es que son responsables de su propia vida de pecado, que no son víctimas, que ellos mismos también formaron parte de lo que hoy están viviendo. Y entonces llegamos a la parte final de este versículo y os ultrajan. ¿Qué quiere decir esto? Empiezan a hablar impíamente, empiezan a injuriar, empiezan a hablar mal de los creyentes. Y ahí es a donde empieza el ataque. Ahí es a donde empiezan a causar un daño a los creyentes. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando vienen esos ataques, cuando empiezan a hablar mal de nosotros, esa es la oportunidad que el creyente tiene para testificar de Cristo, para hablarles acerca de Cristo. Y lo que nos dice Pedro en esta parte también en el capítulo 4, dice, no te inquietes, no te preocupes ante esos ataques. No te preocupes si te ofenden todos aquellos que te conocen, porque ahora tu buena conducta tiene que marcar la diferencia. No te preocupes, porque Dios está también para defenderte. Dice el versículo 5, primera carta de Pedro 4:5. Pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quiénes? Los que los critican, los que los rechazan, los que los atacan. Ellos van a entregar cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y muertos. Cuando se refiere a dar cuentas, se refiere a pagar esa deuda. Esa deuda al que va a juzgar justamente. Esa palabra juzgar se refiere a condenar, decidir, castigar o hacer justicia. Tal vez los incrédulos, la gente sin Dios, nos puede llegar a juzgar, te puede llegar a juzgar, pero no te preocupes, porque Dios un día los juzgará a ellos. En lugar de discutir con ellos, en lugar de enfrentarlos, hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos porque se viene el juicio de Dios, el juicio hacia todas las personas. Pero nuestra actitud tiene que ser la misma actitud que tomó nuestro Señor Jesucristo. Primera carta de Pedro 2:23. Primera carta de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es el llamado para nosotros, ¿sí? Por eso es aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Soportar los sufrimientos, soportar cuando venga la persecución, ¿sí? Nosotros tenemos que soportar, no debemos de responder con maldición. Dice que Él va a venir para juzgar
Él juzgará porque Él es justo. Mira, vamos a ver lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Él es verdaderamente esa roca. Él es ese juez justo. Y todas esas personas que critican, que juzgan, que dañan al creyente, van a entregar cuentas, van a dar cuenta de sus palabras, de sus acciones. Nadie va a poder escapar ante ese juicio de parte de Dios. Dice Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. ¿Sí? Entonces todos van a entregar cuentas. O Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Él es el juez perfecto. A Él no lo podemos chantajear, a Él no lo podemos burlar. Él tiene el conocimiento de todas las cosas. Él se puede llegar de todos los medios, ¿sí? Para juzgar justamente. Pero Él va a juzgar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Juan 5, 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cristo va a venir a juzgar. En un principio Cristo vino, ¿sí? ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Su segunda venida ya no va a venir, ¿sí? Para morir por nosotros. Ahora va a venir como un juez justo, ¿sí? El juez que conoce todas las cosas y que juzgará justamente. Entonces el llamado en este caso es soportar ante las presiones, soportar ante las tentaciones, soportar ante la persecución. Cuando nuestra vida la rendimos a Cristo, nos alejamos de toda esa vida pasada. Y de todos aquellos que nos conocían, ¿sí? Aunque se burlen, aunque nos ataquen, nosotros tenemos que guardarnos, apartarnos, no maldecir, no contestar, ¿sí? Se van a burlar, nos van a ridiculizar, pero nosotros ya no compartimos lo que ellos todavía siguen viviendo. Dios va a juzgar a todos los que maltratan o se burlan de los creyentes. Mira, vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Regresamos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Con este terminamos. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Si nosotros lo tomamos de forma literal, muchos lo van a sacar del contexto o lo van a torcer y van a decir que entonces se le puede predicar a los que ya murieron. Y no se refiere a eso. Se los leo en otra versión para que lo entendamos. Dice, por esta razón se les anunció la buena noticia de salvación a los que se dan por muertos. Son aquellos que la gente condena a muerte físicamente, pero Dios tenía planeado que ellos escucharan la buena noticia para que pudieran tener nueva vida por el Espíritu. Entonces, no se está refiriendo a que los muertos tienen una segunda oportunidad y entonces por eso existe el purgatorio. No es cierto. Aquí lo que nos está mencionando Pedro es a recordarle a los creyentes de esa época que los que habían muerto, ¿sí? A partir de que escribió esta carta, todos aquellos que habían muerto anteriormente, habían muerto por su fe, habían muerto por mantenerse en esa fe en el Evangelio, por dar testimonio del Evangelio. Habían sido acusados por los hombres falsamente. Los habían acusado de traición, los habían acusado de rebeldía hacia el imperio, hacia sus leyes. Todos fueron acusados por los mismos hombres falsamente, pero en su momento ellos recibieron el juicio de Dios, que es justo y verdadero. Ese juicio que los llevó a estar con Él en su presencia. Esto nos lleva a entender, se les predica a los vivos.
No hay ninguna oportunidad de salvación después de la muerte. Hebreos 9:7. Hebreos 9:7. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay otra oportunidad después de la muerte para obtener la salvación. La única oportunidad para obtener la salvación es hoy, en este tiempo, en vida. A los muertos que se refiere aquí Pedro en nuestro versículo, se refiere a todos aquellos que murieron por causa de su fe, por guardarse, por apartarse del pecado. El mundo los consideró locos, pero Dios los tomó y los llevó a su presencia. Eso es una honra, hermanos, que el creyente debe de entender. El estar con Dios en su presencia es una honra. Nosotros podemos sacrificar nuestra vida en medio de la persecución, pero Dios nos recompensará. ¿Cuándo? Cuando estemos con Él. Mientras estemos en este cuerpo de carne, en esta vida humana todavía, ¿sí? Vamos a ser juzgados por las normas humanas, por los mismos conocidos, por la misma familia, pero no te preocupes, porque un día vamos a estar delante de nuestro Señor y recibiremos verdaderamente un juicio justo. Vamos a estar con Él en esa eternidad. ¿Por qué? Porque le amamos, porque le honramos, porque aprovechamos bien el tiempo. Muchas gracias, hermanos. Gracias por escucharnos, gracias por escuchar esta enseñanza. Hay que seguir adelante, hay que seguir aprovechando bien el tiempo, apartándonos del pecado, soportando la persecución, ¿sí? Y si Dios permite, dentro de 8 días vamos a ver otro punto acerca de aprovechar bien el tiempo. Muchas gracias, cuídense mucho y espero que nos veamos pronto. Dios les bendiga.